El año es 900 después de Cristo. Caminas por una ciudad que hasta hace poco era la más grande del mundo conocido en estas tierras. Las calles están vacías. Los templos, que alguna vez resonaron con cantos ceremoniales y el humo del copal, ahora solo reciben el silencio. Los palacios donde gobernaron reyes que se creían descendientes directos de los dioses están abandonados. La vegetación empieza a trepar por las paredes de piedra como si la selva reclamara lo que siempre fue suyo. Y lo más perturbador de todo no es la destrucción, es la ausencia. No hay cadáveres, no hay señales de batalla, no hay cenizas de un incendio. Simplemente, la gente se fue. Una civilización de millones de personas que durante más de 1000 años construyó pirámides, descifró el cosmos, inventó uno de los sistemas matemáticos más sofisticados de la historia antigua, simplemente dejó de estar. ¿Cómo es posible que algo así ocurra? Esa es la pregunta que durante más de un siglo ha obsesionado a arqueólogos, historiadores y científicos de todo el mundo. Y la respuesta, como siempre ocurre con los grandes misterios de la historia, es mucho más compleja, más fascinante y más perturbadora de lo que cualquier explicación simple podría capturar. Porque el colapso maya no fue un accidente, fue el resultado de un sistema que se llevó al límite hasta que ya no pudo sostenerse. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender que lo que le ocurrió a los mayas no es solo una historia del pasado. Es un espejo. Pero antes de continuar, si te apasiona la historia tanto como a mí, suscríbete ahora y activa la campanita. Creamos estos documentales con investigación real y tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote historias como esta. Para entender cómo cayeron los mayas, primero necesitas entender qué tan alto llegaron. Imagina por un momento que eres un viajero llegando a Tikal en el año 700 después de Cristo. Estás en el corazón de lo que hoy es Guatemala, rodeado de una selva densa, húmeda, ruidosa. Y de repente, por encima de los árboles, emergen las puntas de templos que se elevan como montañas artificiales hacia el cielo. El templo I, conocido hoy como el Templo del Gran Jaguar, tiene más de 44 metros de altura. Desde su cima puedes ver kilómetros en todas las direcciones. Y en cada dirección ves lo mismo, civilización. Tikal en su apogeo tenía entre 60.000 y 90.000 habitantes. Era una metrópolis, una ciudad con calzadas pavimentadas, sistemas de captación de agua, mercados, talleres de jade y obsidiana, canchas para el juego de pelota, observatorios astronómicos y una burocracia administrativa tan sofisticada que coordinaba el comercio entre docenas de ciudades a lo largo de cientos de kilómetros. Y Tikal no estaba sola. Palenque en Chiapas, Copán en Honduras, Calakmul en México, Caracol en Belice. Cada una de estas ciudades era un centro de poder con sus propios reyes, sus propios templos, su propia nobleza y sus propios ejércitos. En total, los historiadores calculan que en el período clásico maya, entre los años 250 y 900 después de Cristo, la región albergó entre 8 y 10 millones de personas. Era una de las concentraciones humanas más densas del planeta en esa época. Y entonces, en el lapso de aproximadamente 200 años, todo colapsó. No de golpe, no en una noche, sino ciudad por ciudad, región por región, como si una enfermedad silenciosa avanzara de sur a norte consumiendo todo a su paso. Los arqueólogos tienen un nombre para este proceso, el colapso clásico terminal. Y lo que descubrieron al estudiarlo durante décadas es que no tuvo una sola causa. Tuvo muchas, y todas se alimentaban entre sí. El primer factor fue algo que los propios mayas crearon con sus propias manos. La deforestación. Para construir sus templos, sus palacios, sus calzadas, los mayas necesitaban cal. Y para producir cal necesitaban quemar madera. Toneladas de madera. Estudios modernos calculan que para construir un metro cúbico de estuco maya se necesitaban quemar entre 16 y 20 árboles. Multiplica eso por los cientos de estructuras monumentales que se construyeron durante siglos y tienes una imagen de la escala del problema. Los registros de polen conservados en el fondo de los lagos de la región cuentan la historia con claridad. Hacia el siglo 7 y 8 después de Cristo, el porcentaje de polen arbóreo en las muestras sedimentarias cae de forma dramática. Los bosques que rodeaban las grandes ciudades mayas fueron desapareciendo generación tras generación. Y con los bosques desaparecieron también las lluvias. Porque los árboles no son solo árboles, son parte del ciclo del agua. Capturan la humedad, alimentan los acuíferos, regulan la temperatura del suelo. Cuando los cortas, el clima cambia. Las lluvias se vuelven menos frecuentes. Las cosechas se vuelven menos predecibles. Y en una civilización que dependía del maíz como base absoluta de su alimentación, eso era catastrófico. Pero la deforestación fue solo el comienzo. Porque mientras el entorno se deterioraba silenciosamente, la política ardía.
Y aquí es donde la historia maya se vuelve verdaderamente fascinante, porque lo que muchos no saben es que los mayas nunca formaron un imperio unificado. A diferencia de Roma, a diferencia de los aztecas, a diferencia de los incas, los mayas fueron siempre una constelación de ciudades-estado rivales, cada una con su propio gobernante sagrado, su propio panteón local y sus propias ambiciones territoriales. Y esa fragmentación política, que en los siglos de prosperidad había generado una competencia creativa extraordinaria en arquitectura, astronomía y escritura, se convirtió en una trampa mortal cuando los recursos empezaron a escasear. Las guerras entre ciudades mayas no eran como las guerras romanas o asirias, orientadas a la conquista territorial y la extracción de tributos. Eran guerras rituales, centradas en la captura de enemigos para el sacrificio. El objetivo no era destruir al rival económicamente, era humillarlo espiritualmente, pero con el tiempo, a medida que la presión por los recursos aumentaba, esas guerras rituales se transformaron en algo más brutal. Las inscripciones del período clásico terminal están llenas de registros de ciudades atacadas, nobles capturados, linajes reales interrumpidos. Calakmul y Tikal, las dos grandes potencias del período clásico, se enredaron en una rivalidad que duró siglos y que drenó los recursos de ambas ciudades en ciclos interminables de guerra y represalia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los mayas gastaron energía, recursos y tiempo que necesitaban desesperadamente para adaptarse a la crisis climática, en destruirse entre ellos. Y entonces llegó la sequía. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Este tipo de análisis profundo sobre la historia requieren investigación y dedicación, y tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido de calidad. En los últimos 20 años, los científicos han desarrollado técnicas extraordinarias para reconstruir el clima del pasado. Estudian las capas de sedimento en el fondo de los lagos. Analizan los anillos de crecimiento de los árboles. Examinan las formaciones de estalagmitas en las cuevas, que registran con precisión milimétrica las variaciones de lluvia a lo largo de los siglos. Y lo que esos registros muestran es devastador. Entre aproximadamente el año 800 y el 1000 después de Cristo, la región maya del sur experimentó una serie de sequías severas. No fueron sequías de un año o dos. Fueron periodos de años y en algunos casos décadas de precipitación anormalmente baja. Los estudios del Dr. Douglas Kenneth de la Universidad de Pensilvania, publicados en la revista Science en 2012, identificaron al menos 4 episodios de sequía prolongada que coinciden con precisión con las fechas de abandono de las principales ciudades mayas del sur. La matemática era implacable: sin lluvias, sin cosechas. Sin cosechas, sin alimento para millones de personas. Sin alimento, sin estabilidad social. Sin estabilidad social, sin legitimidad para los reyes. Y aquí está la parte que nadie te cuenta sobre los reyes mayas. El poder del gobernante maya, el AJAW, no se basaba solo en la fuerza militar. Se basaba en algo mucho más frágil: la creencia de que el rey era el intermediario entre los dioses y los hombres. Que sus rituales garantizaban la lluvia, la fertilidad, el orden cósmico. Cuando la lluvia dejó de llegar, cuando los campos se secaron y los niños comenzaron a pasar hambre, esa creencia se resquebrajó. Si el rey era el hijo de los dioses y los dioses no enviaban lluvia, ¿qué clase de rey era ese? ¿Qué clase de dioses eran esos? La legitimidad sagrada del poder maya se construyó durante siglos. Se derrumbó en décadas, y con la legitimidad, cayó el sistema entero. Los arqueólogos que han excavado las ciudades del colapso encuentran evidencias de algo perturbador. En los últimos años de ocupación, los templos ya no se terminan. Las estelas conmemorativas, esas columnas de piedra donde los reyes registraban sus victorias y su genealogía divina, dejan de erigirse. La última estela fechada de Tikal es del año 869 después de Cristo. La de Copán, del año 822. La de Quiriguá, del año 810. Ciudad tras ciudad, el registro histórico simplemente se detiene. Y debajo de los palacios, los arqueólogos encuentran algo más: señales de violencia interna. Edificios quemados, objetos de élite destruidos deliberadamente, indicios de que no fueron invasores externos quienes pusieron fin a esas ciudades, sino las propias poblaciones que se rebelaron contra sus gobernantes cuando el sistema dejó de funcionar. El colapso maya no fue una invasión, fue una implosión. Las élites, incapaces de resolver la crisis, continuaron construyendo monumentos, celebrando rituales costosos, exigiendo tributos de poblaciones que ya no podían pagarlos. Y la gente, con el hambre en el cuerpo y la desesperanza en el alma, tomó una decisión que los historiadores llaman con un eufemismo académico: abandono voluntario de los centros urbanos. Dicho en palabras simples, se fueron.
Familias, comunidades enteras, abandonaron las ciudades que sus abuelos habían construido y caminaron hacia el norte, hacia la península de Yucatán, donde el clima era menos severo y donde nuevas ciudades, Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán, comenzaban a surgir con una energía diferente. Ahora bien, hablemos de lo que los libros de texto raramente mencionan. Porque uno de los debates más fascinantes en la arqueología moderna es este: ¿fue el colapso maya realmente un colapso? El término implica una ruptura total, un fin definitivo. Pero lo que los datos muestran es algo más matizado y, en cierto sentido, más interesante. La civilización maya no desapareció en el año 900. Siguió existiendo. Las ciudades del norte de Yucatán, que habían permanecido relativamente al margen de los conflictos del sur, florecieron durante siglos después del llamado colapso. Chichén Itzá se convirtió en un centro de poder que absorbió influencias de todo el mundo mesoamericano. Mayapán gobernó la región durante 200 años más. Y cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron no una civilización extinta, sino docenas de reinos mayas activos, con sus propios gobernantes, sus propios rituales, su propia escritura. El colapso fue regional, no total. Fue el fin del período clásico del sur, no el fin de los mayas. Y aquí está la parte que verdaderamente me parece extraordinaria. Los mayas de hoy, más de 8 millones de personas que hablan lenguas mayas en México, Guatemala, Belice y Honduras, son los descendientes directos de esa civilización. No son un pueblo extinto del que solo quedan ruinas. Son una comunidad viva que lleva en su memoria genética, cultural y lingüística miles de años de historia ininterrumpida. El colapso del año 900 no los eliminó, los transformó. Entonces, ¿qué nos enseña realmente el colapso maya? La pregunta ha generado bibliotecas enteras de debate académico. Algunos señalan el cambio climático como la causa principal, otros enfatizan las guerras internas, otros hablan de la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos naturales. Hay quien habla de epidemias, hay quien habla de terremotos y erupciones volcánicas que alteraron los ciclos agrícolas. Pero la verdad, y esto es lo que tú y yo debemos entender, es que el colapso maya fue el resultado de un sistema que empujó todos sus componentes al límite simultáneamente. La deforestación debilitó el clima debilitó la agricultura debilitada generó tensión social, la tensión social intensificó las guerras debilitaron a los reyes debilitados perdieron legitimidad, la pérdida de legitimidad aceleró el abandono, y el abandono aceleró el deterioro ambiental. Cada problema alimentaba al siguiente en un ciclo que se retroalimentaba hasta que el sistema no pudo más. Déjame darte un dato que pone todo en perspectiva. Los estudios de densidad de población sugieren que en el año 800 después de Cristo, la región del Petén guatemalteco albergaba más personas por kilómetro cuadrado que la Europa medieval en su momento de mayor densidad. Era una presión enorme sobre un ecosistema tropical que, a pesar de su aparente exuberancia, es en realidad extraordinariamente frágil. La selva tropical parece rica, pero sus nutrientes están en las plantas, no en el suelo. Cuando cortas los árboles, el suelo se agota rápidamente. Los mayas lo descubrieron de la peor manera posible. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente te interesa la historia. No olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que también aprecie este tipo de contenido. Antes de terminar, quiero que pensemos juntos en algo que raramente se discute cuando hablamos del colapso maya. Los gobernantes mayas sabían que algo estaba mal. Las inscripciones del período clásico terminal muestran una obsesión creciente con la legitimidad dinástica, con los rituales de renovación cósmica, con las ceremonias destinadas a invocar la lluvia. Sabían que la lluvia escaseaba, sabían que el pueblo sufría, y sin embargo, continuaron construyendo monumentos, continuaron exigiendo tributos, continuaron celebrando rituales costosísimos. No porque fueran malvados, sino porque no tenían otro instrumento. El sistema en el que habían nacido, en el que habían sido educados, el único sistema que conocían, no tenía mecanismos para adaptarse a una crisis de esa escala. Los reyes mayas eran prisioneros del mismo orden que los hacía reyes. Y eso, quizás, es la lección más incómoda de toda esta historia. No que los mayas fueran menos inteligentes que nosotros, sino que incluso las civilizaciones más brillantes pueden quedar atrapadas en sus propias estructuras cuando el mundo cambia más rápido que su capacidad de adaptación. Roma cayó porque dejó de creer en sí misma. Egipto se transformó porque sus certezas cósmicas se resquebrajaron. Y los mayas del período clásico colapsaron porque un sistema extraordinariamente sofisticado no supo encontrar el camino hacia una forma diferente de existir. Pero los mayas, como pueblo, no desaparecieron. Hoy, en las tierras donde alguna vez se alzaron Tikal y Palenque y Copán,
Los descendientes de esa civilización siguen cultivando la milpa, siguen hablando lenguas que llevan siglos de historia en cada palabra, siguen mirando las estrellas con la misma curiosidad que llevó a sus ancestros a calcular el movimiento de Venus con una precisión que asombra a los astrónomos modernos. La selva se tragó las ciudades, pero no se tragó a la gente. Y cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a abrirse paso entre la vegetación y encontraron los templos cubiertos de musgo, los frisos de piedra con inscripciones que nadie podía leer, los monumentos de una grandeza que ningún europeo esperaba encontrar en América, tuvieron que enfrentarse a una verdad que cambiaba todo lo que creían saber sobre la historia humana. La civilización no fue un invento de un solo lugar. Floreció en múltiples puntos del planeta, de forma independiente, siguiendo los mismos impulsos fundamentales: entender el cosmos, organizar a la comunidad, crear belleza, buscar la permanencia en medio de la fugacidad. Los mayas lo hicieron en una selva tropical, sin metales, sin rueda, sin animales de tiro. Lo que construyeron con esas limitaciones sigue siendo, 3000 años después, uno de los logros más extraordinarios de nuestra especie. Colapsaron, sí, pero nos dejaron sus pirámides, su calendario, sus matemáticas, su escritura y 8 millones de descendientes que caminan sobre esa misma tierra hoy. Eso no es una derrota, es una forma muy particular de inmortalidad. Si este video te hizo reflexionar, compártelo, porque historias como esta nos recuerdan de dónde venimos y, quizás, hacia dónde vamos.